buenas, aquí vamos a comentar las características que vienen recogidas en la ficha de un módulo fotovoltaico. Cada ficha técnica del módulo fotovoltaico pues puede ser un poco diferente, pero básicamente todas tienen los mismos datos, la misma información. Suelen empezar con una primera página un poquito más comercial, un poquito más de marketing. En este caso pues nos dice el nombre del modelo, SK6610M, un panel de 60 células monocristalinas y de 5 busbar, ¿vale? 5 busbar son las 5 conexiones que tienen, líneas de conexiones que tienen las células para hacer las series. Y bueno, y nos dice que un módulo de alta eficiencia. Pues algunas características, tiene una alta eficiencia, que un excelente comportamiento en baja radiancia, que está protegida contra el efecto PID, ¿vale? Un efecto no deseado en los paneles que se produce, que se adapta a condiciones, a entornos que sean duros, un poquito desfavorables, y que mecánicamente es robusta, ¿vale? Pues son las características que nos comenta el fabricante que tiene. Después habla sobre la garantía, 10 años de garantía en el producto y 25 años en la producción. Y aquí nos pone una grafiquita que nos dice que es lineal, ¿vale? Pues hay algunos fabricantes que la dan por estos escalones, mientras que este concretamente, Akacom, pues la da lineal, ¿vale? Pues cuando es lineal es un poquito mejor que si nos la dan en dos escalones. Luego los certificados con lo que cumplen. Bueno, y nos habla un poquito pues de la compañía, ¿vale? Eso digo que generalmente la primera página suele ser así, ¿no? Un poquito como más comercial. Si pasamos ya donde vienen los datos técnicos, pues bueno, nuevamente viene el modelo de panel que es 305, 310, 315 vatios. Quiere decir que este panel nos vale para el módulo de 305, esta ficha, perdón, nos vale para el panel de 305, de 310 y de 315 vatios. En primer lugar, los parámetros eléctricos, la potencia máxima en condiciones estándares de medida, Standard Test Condition. Tenemos el panel de 305, el de 310 y el de 315, cada uno pues en una columna. La tolerancia nos dice que es entre un 0 y un más 3%, es decir, que en los ensayos se recogen como el modelo de 305 aquellos paneles cuya potencia máxima oscila entre 305 vatios y 305 más el 3%. Lo mismo ocurría con el de 310 con el de 315. La tensión en el punto de máxima potencia, 32,1 voltios. La intensidad en el punto de máxima potencia, 9,5 amperios. ¿Vale? Si recordamos en la curva característica, el punto de máxima potencia viene pues más o menos, en este caso, aquí. ¿Vale? Después nos dice la tensión del panel en circuito abierto, que es 39,9, siempre va a ser la máxima tensión que nos da el panel, será en circuito abierto. Igual que la máxima intensidad nos la dará en cortocircuito, ¿vale? En este caso 9,97 amperios. Es un módulo que tiene una eficiencia de un 18,7%, ¿vale? Esta eficiencia podríamos calcularla a partir de los datos que nos da el fabricante. Ahora pasamos a condiciones no, ¿vale? Pues lo mismo, nos dice cuál es la potencia. Estas son condiciones un poquito más reales que las estándares. Aquí nos dice que es una irradiancia de 800 vatios por metro cuadrado, una temperatura ambiente de 20 grados y una velocidad del viento de 1 metro por segundo. Pues en estas condiciones la potencia máxima es de 225,7 vatios. La tensión en el punto de máxima potencia 30,02 voltios, la intensidad en el punto de máxima potencia 7,52, la tensión a circuito abierto 36,93 y la intensidad de cortocircuito 8,06 amperios, ¿vale? Lo siguiente que nos dice son los coeficientes de temperatura, es decir, cómo se comporta el panel frente a los cambios de temperatura. En este caso, pues vemos que tanto la potencia
cómo la tensión tiene unos coeficientes negativos, mientras que la intensidad tiene un coeficiente positivo, más pequeño que los coeficientes de potencia y de tensión, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que aumenta la temperatura, la potencia disminuye y la tensión también disminuye, mientras que la intensidad aumenta, pero aumenta muy poquito. Aquí se puede ver en esta gráfica cómo las temperaturas tenemos a 75 grados en la azul, a 50, a 25 y a 0 en la negra, ¿vale? A medida que la temperatura es más fría, vemos como la curva aquí en la tensión a circuito abierto va aumentando. Mientras que la intensidad aquí se aprecia muy mal, pero bueno, la línea negra sería la que está por debajo, después iría la verde, después la roja y por último la azul, ¿vale? Es decir, cuando tenemos la máxima temperatura es cuando la intensidad es más alta. Unos datos mecánicos sobre el tipo de célula, pues una célula monocristalina y esas son las dimensiones, 156,75 por 156,75, una célula cuadrada, tiene 60 células, 6 por 10, es la distribución que tiene 6 columnas de 10 células. Las dimensiones, pues estos suelen ser estándares en los paneles de 60 células con este tipo de células, aproximadamente por 1,6 m por 1 metro, ¿vale? En este caso es 1640 milímetros por 992 milímetros y 35 de, digamos, el espesor del marco de aluminio. El peso, pues 18,5 grados, un cuadro de aluminio anodizado, una caja de conexiones, que la caja suele ser negra posterior, que está en la parte de atrás donde están los diodos y donde se hace la conexión del cable con las células, que es un IP67 perfectamente apto para el exterior y contiene 3 diodos de bypass. La longitud del cable también es una cosa interesante, depende de la conexión que se haga, es de 4 milímetros cuadrados de sección y no llega a 1 metro, es decir, 900 milímetros, esa es la longitud. ¿Vale? Las condiciones de operación, pues me dice que se puede utilizar hasta sistemas que tengan 1000 voltios de corriente continua, es decir, yo podría conectar módulos como este en serie siempre y cuando no se supere los 1000 voltios. La temperatura en la que puede operar está entre menos 40 grados y 85 grados. La presión que es capaz de aguantar para el viento y para la nieve, pues me lo da en pascales, 2400 y 5400. La intensidad máxima que puede soportar son 15 amperios, es de clase A, clase C frente al fuego, y las condiciones de operación de la célula es 45 grados, es decir, en condiciones NOC la célula alcanza una temperatura de 45 más menos 2 grados, ¿vale? Y ya por último, pues nos da la información un poco de cómo es los contenedores, ¿no? Un camión de 9,6 metros, de 13 metros, de 17 metros, es capaz de llevar pues 670, 938 o 1573 piezas, módulos, ¿vale? El contenedor, pues 360, 840 o 896 piezas según sean las dimensiones del contenedor, ¿vale? Y el palé vienen con 30 piezas, ¿vale? Todo esto lo acompaña de un dibujito, de un plano, donde vienen las dimensiones, ¿vale? Y luego pues también acompaña estas gráficas que lo único que hacen es reflejar los datos que hemos visto en la ficha técnica. Bueno, pues eso es todo. Espero que os sirva. Gracias.